Mis dudas surgen sobre todo con las variaciones a muy corto plazo de la demanda de dinero, ¿no? Porque cuando la demanda de dinero aumenta mucho a corto plazo, lo que hoy hace el Banco Central o la banca en general es incrementar la oferta monetaria para evitar una deflación muy fuerte. Y al revés, cuando se reduce la demanda de dinero, lo que hacen es retirar ese dinero, el Banco Central pues vendiendo activos o pagando intereses para que el dinero se quede quieto, y los bancos privados básicamente amortizando los créditos que han otorgado contra los que habían creado dinero. Pero claro, en el modelo que planteas de creación de CBDCs, no es un modelo vinculado, o sea, no se emiten CBDCs contra la adquisición de activos del Banco Central, que es lo que sucede hoy en día con los pasivos. Es como los billetes, o sea, se ponen, puedes ponerlo como activo, pero como pasivo. Claro, pero pero esos activos luego pueden servir, o le sirven al todo. banco para retirar el exceso de dinero en circulación. Pero si no tiene Bueno, esos activos, ¿cómo lo retiraría? es que no retiraría, es decir, es que no retiraría. Entonces, Porque, si cae la demanda de dinero, habría inflación. bueno, vamos a ver, un tema como siempre nos vicia y ponemos el foco en lo que tenemos. Y tenemos un sistema que es un sistema, bueno, que Huerta de Soto y otros lo cuentan muy bien, Sí. que es un sistema diabólico, porque es que al crear los bancos dinero, se ponen a crear, hagas lo que hagas, y tienes un problema de burbuja tremenda. Y luego tienes que decir, a ver si pueden dar crédito y bajas el tipo de interés y tal, pero no dan crédito porque la gente está endeudada y tal. Pero de entrada ya, el primer punto es que eso desaparece. Con lo cual, las fluctuaciones no serán fluctuaciones como tenemos ahora, serán fluctuaciones porque va variando el tema de holding y tal, pero variaciones mucho menores, mucho menores. Este es un punto. Pero vamos a suponer que por alguna razón tienes variaciones de ese tipo. Para aumentar no hay problema, ¿no? Para aumentar, no, eso se pero puede emitir. si hay una inflación y tal, bueno, si tú estás aumentando regularmente esto, si tú dices, yo, ese aumento que es de un 5% anual, lo siento, pero yo le meto el 2,5, o le meto el 0 y lo anuncio, el viaje que le metes de recesivo a esa economía es que tendrás que tener cuidado, porque no tendrás que hacerlo al 0, sino pasar del 5 al 4,5 de crecimiento o de tal. Porque la potencia que tienes en el momento en que tú dices 0, pues se ha acabado. O sea, durará los meses que dure, pero evidentemente, si quieres, la inflación bajará del 2 y el PIB puede, como no bajen los precios, bajar el 3, etcétera y tal, y tienes un enchufe inflacionista, tú no necesitas retirar dinero. Tú estás, como estás metiendo, que a mí me parece lógico, por eso a mí lo del crecimiento me parece lógico, porque obvia lo que estaban haciendo los bancos de una forma espasmódica y de alguna forma tú la estás haciendo y bueno, y como decía Milton Friedman, es decir, a veces a lo mejor la inflación te va a pasar del 2 al 3 y solo vas a tener el 2, pero evidentemente tiene que volver, o al revés, que si tú creces bastante, pues seguramente la inflación será del 1 o sea del 0,5, ¿no? Pero por poner un caso práctico, Sí. la pandemia aumenta mucho la demanda de dinero y ahí para evitar una deflación muy fuerte, o el año 2008-2009, aunque ahí lo podríamos asociar con los vicios previos de la banca, pero bueno, hay un momento en el que aumenta mucho la demanda de dinero y entonces tienes dos opciones. O el Banco Central, en este caso, porque el dinero lo emitiría él, aumenta mucho a corto plazo la oferta monetaria o te enfrentas a una deflación bastante fuerte. Pero Bueno, claro, pero si luego... fíjate que es distinto, o sea, José Ramón, es distinto el tú tener estos temas, que es como tenemos ahora continuamente, que tengas cada 200 años una pandemia o una guerra, o una no O sé una qué, guerra, por ejemplo. que Sí, sí. puedes tener. Y evidentemente, como todo, tú podrás poner en la regulación que decir, mire, yo dejo al banco en ese momento colocar y decir y meter la liquidez y tal. Tú no tienes por qué meterla en los sitios donde de alguna forma la tiene, porque si tú se la das a la gente y realmente hay una demanda de liquidez y tú has dado el suficiente dinero, pues ya el mercado lo llevará ahí, ya de repente verás que la gente sale pidiendo liquidez y que los ciudadanos en un momento difícil pueden darla, pero cobrando un tipo razonable, que no sea un bárbaro, que no sea una bestialidad, porque para que no sea una bestialidad tú has calculado o has hecho o vas poniendo más dinero del que sea necesario. Te puedes equivocar también, pero yo creo que eso evidentemente, las convulsiones, tú tienes que hacerlo porque esto está pensado
para una situación normal, pero tú tienes que hacer un tipo de excepciones, que seguramente a lo mejor serán que el banco no puede hacerlo per se, porque tal, para evitar las presiones de los gobiernos que digan todo es emergencia, todo es no sé qué, sino que a lo mejor tú tengas que 3/5 del Parlamento digan, oiga, hay una pandemia, señores del Banco Central, y 3/5 del Parlamento que hay una guerra. Y lo pones y lo defines de tal forma que no puedes hacer otras cosas que no sean una redacción de una situación de emergencia donde la liquidez se ha perdido drásticamente, etcétera, etcétera. Pero ese es un problema cada 50 o cada 80 años, esperemos que las guerras ni eso, ¿no? Que no sucede. Lo normal aquí, lo normal es las burbujas y el lento crecimiento y tal. Y esto, con esto se ha acabado derivado de esto, puede de repente cambiar Pero las... bueno, he puesto el ejemplo de la pandemia o de la guerra, que está muy bien puesto también, Sí. pero bueno, si tenemos un aumento de la incertidumbre porque, por ejemplo, pincha la bolsa y la bolsa puede pinchar porque tengas una burbuja inducida por la expansión crediticia o porque los animal spirits se han vuelto pesimistas y pincha la bolsa. En ese momento en el que aumenta mucho la demanda de dinero, ya digo, o hay un incremento de la oferta que iguale la demanda para mantener el equilibrio monetario o vas a tener deflación. Y sobre todo, si luego se normaliza la demanda, lo que no me queda claro es cómo retiras ese dinero, porque si hay un exceso de oferta, no digamos ya, claro, si nos fuéramos a... imaginemos... porque decías, Vamos a ver, yo lo que trato de decirte es que esas cosas no suceden normalmente, porque son, la bolsa cae y afecta a unos, la otra no sé qué, el otro y tal. Es decir, y que evidentemente, oye, también puedes coger y decir, pues yo el aumento lo hago mayor, es decir, el aumento. Y la claro, pero luego, retirada, ¿cómo lo retiras? si yo paro inmediatamente, hay dos alternativas. Una, sin hacerte concesiones, que es no aumento. La otra, te hago una concesión. Puedo tener una cosa que no va a de alguna forma comprar bonos y tal, sino que vas a emitir unos certificados X que no tienen por qué estar incluso en el banco emisor, sino que puede ser otra cosa, que los vas a de alguna forma a tener y que lo vas a retirar, es decir, con eso retiras el aumento ese que tú dices, porque lo otro no tiene problema. Hay un aumento de repente de demanda que habría que cortar y tal y no sé qué. Bueno, pues yo no tendría ningún problema, aunque creo que no es necesario, pero si hay mucha gente que piensa que eso va a ser un problema, hay que hacerlo, de tener exclusivamente un tema donde tú emitas unos certificados, retires eso y vuelvas a meter esos certificados, los vayas convirtiendo otra vez en dinero, ¿no? Porque lo vas haciendo y tal, pero no, eso es un poder mínimo. Bueno, no es un poder, ese es un poder mínimo, porque es lo único que tienes. Y además lo tienes pensado para situaciones muy excepcionales. Lo que quiero decir es que hay que pensar en el funcionamiento normal. Y lo normal es lo normal. O sea, no es... Bueno, no pero es... puedes tener variaciones también estacionales de la demanda, donde haga falta más y luego tengas que retirar, por ejemplo. Bien, pero yo creo que en esto, en la medida en que tú sigas teniendo un activo seguro y tal, yo creo que en la discusión política hay que hacer con concesiones y a lo mejor la mitad hay que darse al Parlamento y a lo mejor hay que hacer un certificado porque hay una presión clara que no sé qué. Claro, lo que no hay que hacer concesiones es cargarse el dinero físico, el dejar promesas de pago que pueden suceder ahora, porque si no sigue adelante el CBDC en Estados Unidos, yo creo que corremos el riesgo de tener unos bancos modernos que son las stablecoins. Son promesas de tal. Y entonces, cosa que no me voy a meter ahora, porque bueno, ya si nadie sabe lo que es el CBDC, imagínate la stablecoin, ¿no?